Buenos días, doctor. ¿Cómo está? Excelente. Muy bien. Vamos a hablar de los signos de hepatitis. Vamos a definir primero qué es la hepatitis. Bueno, realmente la hepatitis es una inflamación del hígado. Esto se debe a muchas causas, hablaba la vez pasada, que podrían ser cosas tóxicas, virus sobre todo, a veces el alcohol, las grasas en exceso también pueden producir inflamación del hígado. Okay. Hay signos que nos pueden dar como luces de que estamos padeciendo de hepatitis. Exacto, hay signos muy claros que pueden hablar sobre hepatitis. Tenemos, por ejemplo, dolor en la parte del abdomen, tenemos diarreas, también puede haber coloración amarillenta en tegumentos, y esto también podría ser signos muy sugestivos de tener hepatitis, sobre todo si es una persona que lleva hábitos malsanos de alimentación. Okay. ¿Qué definimos como hábitos malsanos de alimentación? Disculpe, porque hay varios tipos de personas. Por ejemplo, las personas que comen en exceso con muchísimas grasas y carbohidratos, que yo creo que es lo que hacíamos muchísimos panameños. Por otro lado están las personas como yo, que se ocupan tanto que a veces se olvidan de comer y bueno. Claro, realmente cuando hablo de hábitos malsanos de alimentación me refiero a calidad y en cantidad. Okay. Hay personas que consumen una gran cantidad de calorías y no las queman durante el día. Y hay personas que comen desordenadamente y comen muchas grasas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de alimentación es alimentación que no es la balanceada, no es la equilibrada y la que puede causar posteriormente daños en la salud del paciente. Hay diferentes tipos de hepatitis y que vienen obviamente por diferentes razones. ¿Nos puedes describir un poco cuáles son las diferentes razones y cuáles son los diferentes tipos de hepatitis? Claro, fíjate, la hepatitis, las más frecuentes son las hepatitis sobre todo alcohólicas. Son las personas que consumen una gran cantidad de alcohol. También tenemos, por ejemplo, las hepatitis por tóxicos, algún tipo de medicamentos también podrían ser las causales. La hepatitis por hígado graso. El hígado graso debido a la acumulación de grasa por el consumo excesivo de estos aceites. Y la otra parte que es muy importante es las hepatitis virales. La hepatitis viral es un espectro muy amplio de hepatitis, que incluye hepatitis de transmisión parenteral, hepatitis de transmisión sexual y de contaminación oral también. Son el tipo de hepatitis en general. Estas diversas hepatitis se tratan entonces de diversas maneras. De diversas maneras, o sea, exactamente. Aunque son hepatitis, son como diversas características, me imagino. Exactamente, exactamente. El tratamiento de la hepatitis más común, por ejemplo. Por ejemplo, la hepatitis que conocemos, que la persona se pone amarilla, con mucho dolor, con diarreas. Esta hepatitis es la hepatitis A, es la hepatitis de contaminación oral. Es la hepatitis que se da por de repente comer en lugares que no son aptos para el consumo humano o alimentación de repente con personas que no tengan estos hábitos higiénicos que podrían llevar a una alimentación bien hecha con unos buenos estándares de salud. Okay. Entonces, ese tipo de hepatitis es una hepatitis que es aguda. Se espera unas 2 semanas y probablemente esta hepatitis va a ir mejorando en el tiempo y se va recuperando el paciente. ¿Se pone amarillo también? Se pone amarillo completamente. Okay. Hay otras hepatitis como la C, por ejemplo, que es de transmisión parenteral, es a través de la transmisión de la sangre. Esto se da mucho antes del 92, en la que se comenzó a tamizar la hepatitis C en la sangre de las personas y entonces los que hicieron transfusiones antes del 92 pueden estar contaminados con hepatitis C. Conversemos sobre la hepatitis C. Tengo una amiga que, por cierto, aprovecho la oportunidad. Se necesita sangre AB positivo para el Hospital Oncológico. El que quiere más información, por favor, escríbame a mis redes sociales, @marcebarnes. Repito, sangre AB positivo. Disculpe, se me había olvidado, eso es muy importante. Así es. Al momento de donar sangre, ¿qué tipo de pruebas se hacen? Porque si se daba anteriormente que por transfusiones las personas adquirían lo que era hepatitis, ¿significa que no se estaba haciendo el test? Realmente no es la razón es que no se sabía que existía ese tipo de hepatitis. Entonces antes del 92 se desarrollaron realmente muchos estudios, hasta el 92 se comenzaron a hacer pruebas de tamizaje en toda la sangre donada y en ese momento pues sabemos que la sangre que estamos ofreciendo a los pacientes es sangre limpia, es sangre que no tiene ningún tipo de contaminación, por eso se hace mucho un estándar muy amplio para los pacientes, seleccionar pacientes para donación de sangre, porque es una sangre que ya está tamizada con virus, por ejemplo el virus de la hepatitis, el virus de VIH y otros virus más que pueden contaminar este tipo de sangre. Hay, por ejemplo, hepatitis que terminan en cirrosis y otras también que terminan en otras enfermedades. Háblanos un poquito de eso. Exacto. Fíjate, la inflamación de cualquier órgano por largo tiempo puede llevar posteriormente a la cicatrización del órgano, ¿no? A la fibrosis del órgano. Esa fibrosis se conoce como cirrosis. Y esta cirrosis posteriormente en el tiempo, si no hay una mejoría y sigue empeorando, puede llegar posteriormente a causar cáncer de hígado. Y esta es realmente la evolución que tiene la hepatitis cuando no se cuidan a tiempo. Sobre todo la hepatitis C y la hepatitis B, que son hepatitis crónicas. Viven en el cuerpo y no te das cuenta que tienes la hepatitis B ni la hepatitis C. O sea, estas crónicas la persona va a vivir siempre con hepatitis. Viven con la hepatitis todo el tiempo y no hay ningún tipo de problema. Pero no hay ningún signo que te diga que, bueno, que tú vives con la hepatitis. Tuviste inicialmente una infección aguda que mejoró
no sabías qué pasó, solita se quitó y pasa mucho tiempo, pasan 5, 10, 20 años, de repente alguien te hace un perfil hepático y encuentra las enzimas hepáticas elevadas y hacen los estudios y casualmente encuentran que se tienen algún tipo de hepatitis crónica. Ok, una pregunta. Si tú tienes una hepatitis crónica, ¿esto puede ser heredado? O sea, eso... ¿O no? Realmente no, dependiendo de qué hepatitis sea. Hay veces que las madres, sobre todo si tienen algún tipo en el parto, por ejemplo, pueden contaminar a los bebés posteriormente, pero realmente no tiene realmente una contaminación directamente hereditaria. Hereditaria, exacto. ¿Desde qué edad somos los seres humanos vulnerables a la hepatitis? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento, desde sencillamente salir en el canal del parto tenemos exposición a fluidos, exposición a sangre y todo esto puede contaminar al feto y al producto pues, finalmente y producir contaminación y hepatitis. ¿Quiénes son más propensos a tener hepatitis en este tipo de, por ejemplo, contaminación o alimentación? ¿Hay personas más propensas? Exacto, las personas que tienen de repente una alimentación en la calle, que no comen en lugares aseados, las personas que de repente consumen, por ejemplo, una gran cantidad de grasas, como lo decía anteriormente, y también tenemos las personas que no se han puesto las vacunas. Entonces es muy importante que las personas sepan que hay que acudir a su centro de salud, hay que colocarse sus vacunas. Hay ¿Cada cuánto? La hepatitis B se hace cada 10 años, cada 5 años, dependiendo. Y en los niños casi siempre es obligatorio tener las vacunas completas con la hepatitis B, sobre todo, que es la más frecuente. Doctor, a futuro me gustaría tratar con usted el tema, no sé si lo han tratado en AGI, porque sabe que viene este año, sobre las inyecciones en los pequeños, porque conozco muchos médicos que están en contra de esta práctica y me dicen muchos de que, ay, no inyectes a la niña, que esto no es necesario. Y en realidad ponen, yo creo que a los papás entre ellos. Claro. Hay varias teorías y controversias. Sí, sería bueno tocar ese tema. Muchas cosas sobre las inyecciones estas que uno le tiene que poner a los niños. Sobre todo las vacunas, ¿no? Porque sabemos que hay un evento autoinmune en el cuerpo producto para levantar defensas contra estos virus y posteriormente esto puede cruzar con otros órganos del cuerpo y producir algunas lesiones, pero realmente son cosas que ya están bastante estudiadas y los casos que se han reportado son casos uno en 1 millón de habitantes. Entonces, los beneficios que trae son mucho mayores que los riesgos que tenemos. El riesgo que tenemos. Okay. En conclusión, doctor, entonces, si usted tiene alguno de estos signos que usted dio, tiene que acudir a un médico, en este caso un médico general, que pueda tratar Sí, cualquier médico de atención primaria que tengamos a nuestra disposición, tenemos que buscarlos y explicar los síntomas, ser muy congruentes con esta parte para que entonces haga el análisis y haga los estudios hepáticos necesarios para poder diagnosticar en este tipo de pacientes el riesgo de hepatitis viral. Muchísimas gracias, importantísimo. Su información de contacto, doctor, para me pueden encontrar en Cuteros Médicos Paitilla en el 4º piso. Así es, el doctor Gustavo Amerciada estuvo con nosotros hablando hoy acerca de la hepatitis.